Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿no? A ver, señorita Bonilla, ¿qué vimos la clase pasada? Sobre la célula. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Estábamos viendo sobre la célula, que es la unidad básica, fundamental, fisiológica, anatómica, morfológica, ¿no es cierto? Que da origen a la vida, ¿no? Por eso es muy importante el conocimiento de esta célula. En cuanto a su estructura, la célula prácticamente tiene tres partes fundamentales, ¿no? Pero bueno, antes de esto, ¿no es cierto? Las células forman, mejor dicho, ¿no es cierto? Forman organismos unicelulares y organismos pluricelulares, ¿sí? Los organismos unicelulares están formados básicamente por una sola célula, ¿no? En cambio, los organismos pluricelulares forman varias o están unidos por varias células, forman los tejidos, los órganos, los aparatos y los sistemas. Vean, por eso es muy importante el conocimiento de esto, ¿no? Dentro de la estructura de la célula, ay Dios, comienzan recién, ya no vuelvo, ya no voy a admitir a nadie más. Tengo que salir para nuevamente entrar porque se me bloquea el momento que les acepto. Les decía, en cuanto a la estructura de la célula, sí, ¿qué tiene la célula? Si hablamos de la célula animal, mucho ojo, ¿no? El núcleo, el citoplasma y la membrana, ¿no? Vuelvo y repito, si hablo de la célula animal, el núcleo, el citoplasma y la membrana, ¿sí? ¿Qué función tiene el núcleo? Vean, el núcleo es importante, ¿por qué? Porque ahí se encuentra la cromatina y en la cromatina se tiene el ADN, ¿sí? Que es el que lleva la información genética de todas las personas o el código genético, ¿no? ¿Qué es esta información genética? Es el color de los ojos, el color del cabello, ¿sí? Si hablamos de los seres humanos, la estatura, bueno, lleva todo este código genético. El citoplasma es una sustancia gelatinosa, ¿no? Coloidal. Y ahí se encuentran los organelos u organoides citoplasmáticos, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son. La membrana celular nos ayuda a comunicar el medio interno con el medio externo. ¿Para qué? Para cumplir con la función de nutrición, ¿sí? Y la función también de eliminación de desechos desde el interior de la célula hacia el exterior. ¿Sí? Por eso es fundamental. Bien, aquí tenemos el citoplasma celular, ¿no? El núcleo y la membrana. Como nos decía, en el citoplasma celular encontramos algunos organoides citoplasmáticos, ¿sí? ¿Ven? ¿Cuáles son las funciones de este citoplasma? Está formando la mayor parte de la célula, ¿sí? Cumple funciones metabólicas, ¿sí? Básicas de la célula y ayuda a la célula a conservar su forma. ¿Y qué encontramos aquí? Vean, en el citoplasma encontramos algunos organoides que cumplen funciones dentro de la célula. ¿Como cuáles son estos? El retículo endoplasmático, ¿sí? Este retículo endoplasmático nos ayuda en la síntesis de proteínas, ¿sí? Tenemos los ribosomas, ayuda en el metabolismo, ¿sí? Las mitocondrias, vean, fundamentales, ¿no? ¿Para qué? Para transformar la energía, ¿sí? Los lisosomas ayudan en la digestión celular. Hay unos microtúbulos, ¿no? Que ayudan en la comunicación entre las diferentes estructuras de las células. La célula animal también tiene vacuolas, pero son más pequeñas en relación a las células eh, vegetales. Algunas células presentan unos cilios o flagelos que les ayuda, ¿para qué? Para el movimiento. Y también tenemos el aparato de Golgi, ¿sí? Para fabricación y empaquetamiento. Vean, entonces todos estos organelos citoplasmáticos, como ustedes pueden ver, cumplen funciones específicas dentro de la célula.
y se encuentran ubicados en el citoplasma, ¿no? El núcleo celular. Como les decía, el núcleo celular es también un sistema fundamental, ¿no? ¿Por qué? Bien, ¿qué posee? Está rodeado por una membrana que se denomina membrana nuclear. En el interior de esta membrana tenemos el carioplasma. Este carioplasma contiene a esto que es la cromatina y al nucleolo, ¿no? La cromatina, como ya les dije, básicamente tiene el ADN, ¿sí? Que es ustedes saben, como ya les dije, lleva todo lo que es el código genético. Y el nucleolo que participa en el proceso de la mitosis, ¿sí? Y también contiene el ARN, que está formado los ribosomas. La membrana celular, ¿sí? La membrana celular es la que rodea toda la célula, ¿sí? Esta membrana cumple también un factor fundamental. Está formada por fosfolípidos, proteínas y enzimas, ¿no? Y tenemos aquí los fosfolípidos. Esta ayuda en la comunicación desde el exterior hacia el interior, llevando a los nutrientes. Y asimismo elimina sustancias de desecho desde el interior hacia el exterior. ¿Sí? Es una de las funciones vitales que tiene, en este caso, la membrana celular. En el caso de la célula vegetal, como ustedes pueden ver, tienen las mismas estructuras, ¿no? Pero ¿qué cambia? Que en vez de una membrana celular externa, en la parte interna de la pared celular se encuentra esta membrana, ¿sí? Lo que tiene es una pared celular. Cumple las mismas funciones que la membrana celular, ¿no? Pero también le da rigidez, ¿sí? A las células vegetales. En el citoplasma, lo que más nos llama la atención es esta vacuola, ¿sí? Que está llena de agua, porque ocupa la mayor parte del citoplasma, ¿no? Que ya vamos a ver qué funciones cumple esta vacuola. Los plastos. Entre los plastos, uno de los principales, ¿no? Sería el cloroplasto, ¿sí? Que actúa en el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Y además tiene un pigmento que es la clorofila, ¿no? Vean. Los demás elementos, lisosomas, ribosomas, retículo endoplasmático, sí, mitocondrias, aparato de Golgi, cumplen la misma función que la función que cumplen la célula animal. ¿Ven? ¿Me ayuda con la lectura, señorita Paguay? Pared celular. La pared celular es una capa rígida que se localiza en el exterior de la membrana plasmática en las células de bacterias, hongos, algas y plantas. La pared celular protege los contenidos de la célula, da rigidez a la estructura celular, provee un medio poroso para la circulación y distribución de agua, minerales y otras pequeñas moléculas nutrientes, además de contener moléculas especializadas que regulan el crecimiento de la planta y la protegen de las enfermedades. Bueno, muy amable, gracias. Ven, entonces, ¿cuál es la importancia, no es cierto, de la pared celular? Como ya leyó la señorita, ¿no es cierto? Está formada por agua, sales minerales, pectina, proteína, ¿no es cierto? Lignina, porque esta tiene dos paredes, una primaria y una secundaria. Y básicamente está formado también por esta celulosa, ¿no? Los cloroplastos, vean, mucho ojo, ¿no? Y son exclusivos de las células vegetales, como les decía. Las células animales no tienen cloroplastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos actúan básicamente en la fotosíntesis y nosotros no realizamos fotosíntesis, ¿no? Así que mucho ojo en ese sentido. La otra razón, tiene el pigmento de la clorofila, ¿sí? Este pigmento de la clorofila da la coloración verde, ¿sí? Imagínense si nosotros tuviéramos cloroplastos. ¿De qué color seríamos? Seríamos de color verde, ¿no?
Entonces, mucho ojo en este sentido. Como les decía, los cloroplastos son orgánulos exclusivos de las células vegetales. En ellos tiene lugar la fotosíntesis, proceso en el que se transforma la energía lumínica en energía química. La energía luminosa es captada por un pigmento de color verde denominado la clorofila. ¿Sí? A ver, ¿alguien me puede decir de ustedes qué es la fotosíntesis? Es un ciclo. No, no directamente ciclo. Un proceso. Un proceso que elaboran las plantas. Exactamente, ¿no es cierto? Es un proceso el cual las plantas producen básicamente glucosa y oxígeno. ¿Sí? Bien, ¿para qué? Para poder alimentarse, ¿no es cierto?, la planta y también enviar este oxígeno purificando el ambiente. ¿Sí? Dentro del proceso de la fotosíntesis tenemos las reacciones lumínicas y las reacciones oscuras. ¿Sí? Las reacciones lumínicas se producen durante el día. ¿Sí? Y las reacciones oscuras, en cambio, se producen durante la noche, ¿no? Que prácticamente es un proceso inverso. Entonces, ¿cómo se produce el proceso de la fotosíntesis? Por favor, tomar muy en cuenta esta fórmula, ¿no? Esta fórmula les han de tomar si ustedes van a la universidad, ¿sí? Entonces tenemos 6 moléculas de anhidrido carbónico y a esta se le adiciona agua, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos 6 moléculas de anhidrido carbónico más 6 moléculas de agua, ¿sí? Aquí, ¿qué le hace reaccionar? En este caso, la energía del sol, ¿no es cierto? Que es la energía lumínica, ¿sí? ¿Qué me da como resultado de esta reacción? Me da 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrógeno y 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Más oxígeno, ¿sí? Más oxígeno, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿qué tenemos? La fórmula de la glucosa más el oxígeno, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Del anhidrido carbónico más agua, la acción de la energía lumínica que viene a ser un catalizador, ¿sí? Que es el que le ayuda a acelerar la reacción química, nos da como resultado la molécula de glucosa, que ustedes saben que la glucosa es un carbohidrato. Al ser un carbohidrato nos ayuda a generar energía, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nos da también el oxígeno. ¿Sí? Eso se produce en las reacciones oscuras. Pero vean, durante la noche hay el proceso inverso. ¿Sí? Que de la glucosa más del oxígeno nos viene a dar anhidrido carbónico o dióxido de carbono, que es lo mismo, ¿no? Más agua. ¿Sí? Entonces se produce un proceso inverso. Por eso yo no sé si ustedes han de haber escuchado que que no es aconsejable colocar dentro de un cuarto cerrado plantas. ¿Sí han de haber escuchado eso, no? ¿Por qué? Porque durante la noche elimina anhidrido carbónico. ¿Sí? Ustedes saben que el anhidrido carbónico es tóxico para nosotros. ¿Sí? Puede producirnos la muerte. Lo que se llama la muerte dulce, ¿no? En este caso, el anhidrido carbónico a la persona le deja dormir, pero simplemente ya no vuelve a despertarse. Sí, no siente prácticamente. Dice, Sí, señor. ¿y cuánto se necesitaría para que se cause la muerte? Es que depende del número de plantas, ¿no? También si el cuarto está herméticamente cerrado, ¿no? Sí. Hay personas que les gusta tener plantas dentro de la casa y a veces exageran, ¿no? No es lo mismo que una plantita chiquita a tener 20 macetas de plantas grandes, ¿sí? Y si hablamos de un cuarto pequeño, hablamos de
2 por 3 metros, imagínense. ¿Sí? Entonces, vean, las plantitas, ¿no? A la vez que nos da vida, pero también nos puede quitar, ¿no? Cuando nosotros no las ubicamos o no las colocamos correctamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Les quedó claro? Bueno, las vacuolas, como les decía, ¿no? Las vacuolas básicamente están ocupando la mayor parte del citoplasma de la célula vegetal. Su contenido generalmente es agua, pero también aquí se encuentran pigmentos, ¿no es cierto?, que dan la coloración a las flores. Bien, ustedes saben que dentro del reino vegetal también hay plantas que son venenosas, ¿no? Sí, dentro de la vacuola se encuentran esos pigmentos, sí, tanto de color como de venenos. Bien, entonces es muy importante esto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Hasta aquí. ¿No? Quedó claro. Ustedes saben que la reunión de células queda origen. A ver, ¿quién me dice? Tejido. Exactamente, ¿no es cierto? La reunión de células nos dan los tejidos. La reunión de los tejidos nos dan los órganos, ¿no? La reunión de órganos nos dan aparatos y sistemas. Y la reunión de aparatos y sistemas forma un cuerpo. ¿Sí? Esa es básicamente, la distribución, ¿no? Si hablamos en este caso de las células. Dentro de los tejidos tenemos 4 tejidos principales. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe cuáles son? A ver, o que hayan oído, ¿no? Como les dije, estamos para aprender. A ver, les digo, tenemos 4 tejidos. Tejido muscular, nervioso, ¿Ya? Tejido muscular, tejido nervioso. 2. epitelial y conectivo. Sin leer en el libro. Bueno, No tengo el libro, Lice. pero bueno, ya no importa. Pero siempre hay que hacer una aclaración a veces, ¿no? Por si acaso. No voy en contra de eso. Exactamente. Los 4 tejidos fundamentales es el conectivo, el epitelial, el muscular y el nervioso, ¿no? ¿Sí? Del tejido conectivo se derivan la mayor parte de tejidos. ¿Sí? El tejido epitelial forma tejidos de revestimiento, tejidos de protección. Vean, este tejido epitelial lo encontramos básicamente en la piel, en las mucosas, ¿no? ¿Sí? Porque son tejidos de protección. El tejido muscular, ustedes saben que forman las células musculares, ¿no? Los músculos nos ayudan a nosotros a la movilidad. Mucho ojo, no son los huesos, ¿no? Los huesos solamente nos dan a nosotros estructura, ¿sí? Y los que nos permiten a nosotros movernos es todo el sistema muscular que encontramos en la cabeza, que encontramos en las extremidades, que encontramos en la espalda, en el pecho, en el abdomen, ¿sí? Son los que nos ayudan a nosotros a movernos, ¿sí? Dentro del tejido nervioso tenemos diferentes tipos de células, ¿no? Ustedes saben que las células nerviosas no se regeneran, ¿sí? Por eso cuando nosotros lesionamos a una célula nerviosa puede traernos algún tipo de patología o enfermedad, ¿sí? Vean, el tejido conectivo, ¿sí? Ahí se derivan algunos tejidos, tejido sanguíneo, tejido óseo, tejido adiposo. Vean cómo se va tejiendo y cómo se va estructurando esta parte de los tejidos, ¿no? Comenzamos con la célula y vean, ya tenemos organismos superiores, ¿no? Por eso nosotros dentro de la escala somos superiores, ¿no? Las bacterias no forman tejidos por esta situación. Vean, lo que les decía, ¿no?
La reunión de células forman tejidos, la unión de tejidos forman órganos, la organización de órganos forman sistemas o aparatos. Bien. ¿Cuál es la definición de tejido, no? Son básicamente los tejidos son básicamente materiales constituidos por un conjunto organizado de células. ¿Qué significa esto? Son células del mismo tipo, ¿no? Tejido muscular, tienen que ser células musculares. Tejido óseo, tienen que ser células óseas. Tejido sanguíneo, tienen que ser células sanguíneas, ¿no? ¿Sí? Iguales, ¿sí? Diferenciadas de un modo determinado, con un comportamiento fisiológico coordinado, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Y la ciencia que estudia a esto se llama histología, ¿sí? Es el estudio de los tejidos. ¿Qué significa esto? Coordinado, ¿no? Cuando las células salen de un estado normal, pueden ocasionar daños. Bien, hablemos de las células cancerígenas o cancerosas, ¿sí? Ustedes saben que las células tienen procesos, ¿no? De duplicación o de replicación, que es el proceso de la mitosis. Pero cuando las células comienzan a replicarse de una manera desordenada, ¿sí? Da estos tejidos, o mejor dicho, daña los tejidos, ¿no? Dando primero los tumores y posteriormente lo que es el cáncer. Como les decía, tenemos el tejido epitelial, tenemos los tejidos conectivos, musculares y nerviosos. Los epiteliales, ¿cómo reconocerlos? Es revestimiento, protección, ¿no? Para que no se olviden. Están formando prácticamente la piel, como les decía, y mucosas, ¿no? ¿Cuáles son las mucosas? La mucosa de la boca, la mucosa nasal, ¿sí? Vean, eso está formado por células epiteliales. Los tejidos conjuntivos, como les decía, forman el tejido adiposo, el tejido hematopoyético, tejido cartilaginoso y el tejido óseo. Adiposo, grasa, hematopoyético, sangre, ¿sí? Cartílago viene a ser todo lo que es tendones, todo eso. Y hueso, el tejido óseo. Dentro del tejido muscular tenemos tres tipos, ¿no? Lisos, estriados y cardíacos. ¿Sí? Aquí el cardíaco está formando prácticamente lo que es el corazón, ¿sí? El miocardio. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Dentro del tejido nervioso tenemos neuronas, ¿no es cierto? Multipolares, oligodendrocitos, astrocitos, ¿sí? Que forman parte de este tejido nervioso. ¿Ven? Los 4 tipos de tejidos principales, ¿no? Tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Vuelvo y repito, tejido conectivo forma otros tejidos básicos, ¿no? Tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, ¿sí? Tejido epitelial forma todos los que son las partes de revestimiento. Bien, aquí tenemos el tejido conectivo, ¿no? Bien, tejido conectivo también está formando parte de la piel, ¿sí? Tejido conectivo denso también está formando parte de los músculos y cartílago, óseo y sangre, ¿no? ¿Sí? El tejido epitelial, como les decía, forma o protege, ¿no es cierto?, las cavidades. ¿Dónde los encontramos? En la piel, tubo digestivo, vías respiratorias, cavidades excretorias y cavidades reproductivas. ¿Sí? ¿Cuáles son las cavidades de la piel? Bueno, todos los conocemos. El tubo digestivo, ¿no? Que va desde la faringe, laringe, tráquea hacia el estómago. ¿Sí? Vías respiratorias. Vean la tráquea. ¿Sí? Vías excretorias, ¿no? Tenemos a nivel de los riñones, de los uréteres. ¿Sí? Y vías reproductivas básicamente en el aparato reproductivo de la mujer.
¿sí? Es donde encontramos este tipo de tejido epitelial. Y ahí tenemos la clasificación también, depende del dónde está recubriendo este tejido, ¿no? Tenemos pavimentoso, glandular, sensorial, respiratorio, intestinal. Entonces, cada uno de estos tejidos nos está indicando dónde, ¿no es cierto?, está cubriendo. Y de acuerdo a la fórmula de las células, tenemos planos, cúbicos y células cilíndricas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? Como les decía, tenemos el tejido sanguíneo, donde se forman los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, plasma, el tejido óseo, los huesos, ¿no? Todos los huesos, ¿sí? El adiposo forman, ¿cierto? Como les decía, lo que es las grasas, ¿sí? Cumplen funciones de mecánicas como de amortiguador, ¿no? Protegiendo también algunos órganos, ¿sí? Y genera grasas para el organismo. Dentro del sistema linfático, que es parte también con el sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, nos ayuda, es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. Dentro del tejido muscular, como les decía, tenemos las células cardíacas, las células esqueléticas y las células lisas. Las células cardíacas forman el corazón, forman el miocardio, ¿no? Vean, este es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque si estas fibras no fueran de esa naturaleza, ¿qué pasará con el corazón? El corazón hace esto. Se infla, se desinfla. Se infla, se desinfla. Si no tuviera este tipo de células cardíacas, ¿no? Que son bastante anchas, ¿qué creen que pasaría con el corazón? A ver, No se inflaría. no, sí, sí se inflaría. Cambio la pregunta. Tengo un globo de agua de los que venden en carnaval. ¿Qué pasa cuando estoy inflando? Inflo, 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 inflo y sigo inflando. ¿Qué pasa? Se revienta. Se revienta, ¿no es cierto? Explotaría, muy bien. Lo mismo pasaría con el corazón. O Si el sea, no corazón, bombearía. no es que no bombearía, ¿no? Les aclaro este punto. Si el corazón tuviera células lisas, ¿no es cierto? Son más delgadas. El miocardio, en cambio, la estructura del miocardio es más grueso, ¿no? Lo que permite expandirse y cerrarse, ¿ya? Si el corazón fuera de células lisas, cuando nosotros hacemos una sobrefuerza, ¿qué pasaría? El corazón explotaría, ¿sí? En cambio, con estas células del miocardio, básicamente le permite hacer esta función, abrir, expandirse y cerrarse, expandirse y cerrarse. ¿Por qué? Porque entra oxígeno, ¿no es cierto?, al corazón, ¿sí? Entonces, ese oxígeno, conjuntamente con las células sanguíneas, es llevada a todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Entonces, el corazón le permite hacer eso, ¿no es cierto? Las fibras cardíacas, perdón, le permite hacer esta función, ¿sí? Porque son más gruesas. Vean, entonces, todo en nuestro organismo tiene una razón de ser, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, por favor, aquí. Hasta aquí, ¿no? ¿Les quedó claro, por favor, cómo está estructurada la célula animal? Con las tres partes básicas, ¿no? Membrana, citoplasma y núcleo. La célula vegetal, pared celular, citoplasma y núcleo, ¿no? Cada una de esas tienen organoides citoplasmáticos que forman o cumplen funciones específicas. La reunión de células forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos forman aparatos y sistemas y la reunión de todos estos aparatos y sistemas forman un cuerpo, ¿no? Dentro de los tejidos tenemos 4 principales, no olvidarse. Sanguíneo, perdón, tejido muscular, tejido nervioso, tejido conectivo y tejido epitelial. Tejido epitelial forma, ¿no es cierto? Está, su función es de revestimiento y de protección. Está formando la piel, ¿sí? Las mucosas, ¿sí? ¿Cuáles son estas mucosas? Donde el aparato respiratorio, aparato reproductivo, ¿sí? Entre otras.
El tejido conectivo forma otros subtejidos. Hablemos así. Tejido adiposo, tejido cartilaginoso, tejido sanguíneo y tejido óseo. ¿Sí? Tejido muscular está formado por 3 clases de células. Cardíacas, lisas. ¿Y cuál más era la otra? Que ya me olvidé. A ver. A ver, ¿cuáles son las fibras del tejido muscular? A ver. ¿Se acuerdan? Ya les di hace un ratito. Esquelética. ¿Sí? Cardíaca, esquelética y lisas. ¿Sí? Tejido sanguíneo. Ahí se forman todos los órganos hematopoyéticos. ¿Cuáles son estos? Glóbulos blancos, glóbulos rojos. ¿Sí? Plaquetas. Y el plasma donde están ubicados. Tejido adiposo. Básicamente forman las grasas. Tejido óseo. Forman los huesos. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Bueno. Entonces, señores, señoritas, ahí